buenas, mis amados hermanos, hermanas, Iglesia del Señor. Bienvenidos en esta noche a una oportunidad más de estudio de su palabra, de crecer, de recrearnos en la alabanza, en la intercesión, orando por las necesidades de su pueblo, y damos gracias a Dios que nos tiene con vida y que podemos comunicarnos de esta manera como lo hemos estado haciendo. Y espero, y es mi deseo siempre, de que de alguna manera estos programas, estas transmisiones, como quiera que usted les llame, sean de bendición, traigan mensaje para su vida, palabra de aliento, palabra de inspiración, para que de esa manera vivamos cada día en la voluntad del Señor. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de continuar, aunque sea de esta manera. Mi saludo para todos y el deseo siempre de que la bendición del Señor esté reposando sobre cada uno de ustedes. En esta noche vamos a continuar con el estudio del libro de Daniel. Vamos a enfocarnos en el capítulo 2 y vamos a aprender de las tremendas experiencias que Daniel tuvo con el Señor y cómo él le tocó enfrentar y luchar y defender su fe, sus principios, y dejar que Dios lo usara de una manera extraordinaria para testimonio, no solamente para su pueblo, pero aún para aquellos fuera de su pueblo, y especialmente aquellos bajo los cuales estaban en opresión, y ser de testimonio, ser de bendición aún para aquellos que no eran parte de su nación y de su comunidad de fe, Judá, Israel. Entonces, saludos a todos. Oramos para que el Señor les esté bendiciendo, y vamos a tomar en estos momentos un tiempo para dar gracias a Dios por la vida de los hermanos, la salud y las necesidades que puedan tener. Vamos a orar. Señor de toda gloria, te damos gracias en esta noche por la oportunidad de vida que nos das, la oportunidad de comunicarnos, aunque sea por este medio, y gracias, Señor, por este mismo medio y los recursos que podemos usar para que tu palabra, tu mensaje llegue a aquellos que están ansiosos de oír, Señor, de la palabra tuya, donde siempre encontramos riqueza, donde siempre encontramos alimento espiritual para fortalecer y enriquecer nuestra experiencia de vida. Señor, guíanos en esta noche para el estudio de tu palabra, pero te rogamos, Señor, de manera muy especial por aquellos que estén en diferentes situaciones de necesidad, ya sea física y material, o espiritual o anímica, Señor. Te rogamos de manera muy, muy especial por aquellos que se encuentran afligidos, anímicamente, esta situación, Señor, de pandemia, de limitación social, de encierro, que han sido afectados, Señor, por esta situación. Rogamos por ellos que dé sanidad mental, Señor, para tantos que lo necesitan. Y, Señor, en estos momentos pongo delante de ti a gente que conozco, y también, Señor, aquellos que, aunque no esté enterado, pero estén padeciendo de situaciones de estrés, de situaciones de depresión. Señor, aliéntalos y fortalécelos para que, Señor, puedan ver la luz tuya en medio de este pronto túnel oscuro que estamos padeciendo. Ponemos delante de ti la salud, como siempre, de nuestros estimados hermanos, queridos, cercanos. Continuamos orando por Eunice, por Gloria, por Flor Leiva, la recuperación de la hermana Esther, también por Clara Ramírez. Seguimos orando, Señor, para que le restablezcas, y, Señor, por cualquier otra que sea la necesidad que se esté padeciendo. Oramos por tantas personas conocidas y desconocidas que han sido víctimas de este virus, ya sea en enfermedad, forma crítica, y aún por las familias de aquellos que han sido víctimas fatales de esta situación. Intercedemos por ellos.
Ponemos delante de ti también, Señor, la situación del país, las elecciones presidenciales y diferentes puestos oficiales del gobierno, para que, Señor, tú seas guiando la mente de cada uno y, Señor, uses este tiempo para sanidad de tu pueblo, Señor, para sanidad de este país, para podamos vivir tiempos de quietud, de bonanza, de paz, Señor, y nos podamos gozar en la comunión unos con otros. Nuevamente acompáñanos en el resto de esta reunión, dirígenos con tu Espíritu, Señor, para que nos des el entendimiento, la comprensión de tu palabra y especialmente, Señor, la voluntad para obedecerla y para que nos sirva de modelo todas estas experiencias que podemos leer en tu sagrado libro, Señor. Que tu bendición nos alcance ahora y siempre. En Cristo Jesús. Amén. Tomemos un tiempo para oír y cantar algunas alabanzas y dedicarlas al Señor y gozarnos en ello también. Entonces vamos a alabar al Señor con algunas alabanzas, coros o himnos para la honra y gloria de su santo nombre. Alabemos su nombre. Vamos a cantar el número 27, Mirad, bendecida a Jehová. Mirad, bendecida a Jehová, vosotros los hijos de Dios. Mirad, bendecida a Jehová, vosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos, batidlas a él y decidle que solo él es fiel. Alzad vuestras manos, batidlas a él y decidle que solo él es Dios. Mirad, bendecida a Jehová, vosotros los hijos de Dios. Mirad, bendecida a Jehová, vosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos, batidlas a él y decidle que solo él es fiel. Alzad vuestras manos, batidlas a él y decidle que solo él es Dios. Amén. Vamos a cantar el número 18, bendito sea Jehová la roca. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito Salvador. En tu palabra yo esperaré, mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito Salvador. En tu palabra yo esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Vamos a empezar el estudio del capítulo 2 con la lectura del texto y yo quiero invitarles para que leamos directamente de la palabra del Señor en el libro de Daniel, el capítulo número 2. Y como lo hemos hecho en estos últimos meses, hemos estado leyendo de la Nueva Versión Internacional, por razón de claridad. Entonces acompáñenme en la lectura del texto.
Dice así la palabra del Señor. En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaron y no lo dejaron dormir. Mandó entonces que se reunieran a los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos de su reino para que le dijeran lo que había soñado. Una vez reunidos y ya en presencia del rey, éste les dijo: tuve un sueño que me tiene preocupado y quiero saber lo que significa. Los astrólogos le respondieron: que viva su majestad por siempre, estamos a su servicio. Cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Pero el rey les advirtió: mi decisión está tomada. Si no me dicen lo que soñé, ni me dan su interpretación, ordenaré que los corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas. Pero si me dicen lo que soñé y me explican su significado, yo les daré regalos, recompensas y grandes honores. Así que comiencen por decirme lo que soñé y luego explíquenme su significado. Los astrólogos insistieron: si su majestad les cuenta a estos siervos suyos lo que soñó, nosotros le diremos lo que significa. Pero el rey les contestó: mi decisión está tomada. Eso ustedes bien lo saben y por eso quieren ganar tiempo. Si me dicen lo que soñé, ya saben lo que les espera. Ustedes se han puesto de acuerdo para salirme con cuestiones engañosas y malintencionadas, esperando que cambie yo de parecer. Díganme lo que soñé y así sabré que son capaces de darme su interpretación. Entonces los astrólogos le respondieron: no hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que su majestad nos pide. Jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedirle tal cosa a ningún mago, hechicero o astrólogo. Lo que su majestad nos pide raya en lo imposible y nadie podrá revelárselo, a no ser los dioses, pero ellos no viven entre nosotros. Tanto enfureció al rey la respuesta de los astrólogos que mandó ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Se publicó entonces un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios, de modo que se ordenó la búsqueda de Daniel y de sus compañeros para que fueran ejecutados. Cuando el comandante de la Guardia Real, que se llamaba Arioc, salió para ejecutar a los sabios babilonios, Daniel le habló con mucho tacto e inteligencia. Le dijo: ¿por qué ha emitido el rey un edicto tan violento? Y una vez que Arioc le explicó cuál era el problema, Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretarle su sueño. Después volvió a su casa y les contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías cómo se presentaba la situación. Al mismo tiempo, les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios. Durante la noche, Daniel recibió en visión la respuesta al misterio. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo: alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes, a los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. En él habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder, me has dado a conocer lo que te pedimos, me has dado a conocer el sueño del rey. Versículo 24. Entonces Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey le había dado la orden de ejecutar a los sabios de Babilonia, y le dijo: no mates a los sabios babilonios, llévame ante el rey y le interpretaré el sueño que tuvo. Inmediatamente Arioc condujo a Daniel a la presencia del rey y le dijo:
Entre los exiliados de Judá he hallado a alguien que puede interpretar el sueño de su majestad. El rey le preguntó a Daniel, a quien los babilonios le habían puesto por nombre Balsasar: ¿puedes decirme lo que vi en mi sueño y darme su interpretación? A esto Daniel respondió: no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Estos son los sueños y las visiones que pasaron por la mente de su majestad mientras dormía. Allí en su cama, su majestad dirigió sus pensamientos a las cosas por venir, y el que revela los misterios le mostró lo que está por suceder. Por lo que a mí toca, este misterio me ha sido revelado, no porque yo sea más sabio que el resto de la humanidad, sino para que su majestad llegue a conocer su interpretación y entienda lo que pasaba por su mente. En su sueño, su majestad veía una estatua enorme, de tamaño impresionante y de aspecto terrible, horrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. De pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo, como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Este fue el sueño que tuvo su majestad y este es su significado. Su majestad es el rey entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria. Además, ha puesto en manos de su majestad a la humanidad entera, a las bestias del campo y a las aves del cielo. No importa dónde vivan, Dios ha hecho de su majestad el gobernante de todos ellos. Su majestad es la cabeza de oro. Después de su majestad surgirá un reino de menos importancia, luego vendrá un tercer reino que será de bronce y dominará sobre toda la tierra. Finalmente, vendrá un cuarto reino sólido como el hierro, y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Su majestad veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad barro cocido. El hierro y el barro que su majestad vio mezclados significan que este será un reino dividido, aunque tendrá la fuerza del hierro. Y como los dedos eran también mitad hierro y mitad barro, este reino será medianamente fuerte y medianamente débil. Su majestad vio mezclados el hierro y el barro, dos elementos que no pueden fundirse entre sí. De igual manera, el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse unida. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a los otros reinos. Tal es el sentido del sueño, donde la roca se desprendía de una montaña, roca que sin la intervención de nadie hizo añicos al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios le ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza. Al oír esto,
el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió pleitesía, ordenó que se le presentara una ofrenda e incienso y dijo: tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos, lo nombró gobernante de toda la provincia de Babilonia y jefe de sus sabios. Además, a solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrach, Mesach y Abednego administradores de la provincia de Babilonia. Daniel, por su parte, permaneció en la corte real. Señor, añada bendición a la lectura de su palabra en el día de hoy, el capítulo 2 del libro de Samuel. Como ven, es un poco largo, son 49 versículos, pero es una historia fascinante y nos pone en el escenario donde le va a tocar actuar a Daniel, donde le va a tocar desempeñar este ministerio, porque es un ministerio que Dios le ha encomendado de una manera muy particular a Daniel, para servir en un lugar en el que pues seguramente él no esperaba servir, pero lo está haciendo en el nombre del Señor. Y este es un detalle muy importante, porque la mayoría de las veces nosotros no nos alcanzamos a imaginar donde el Señor nos va a usar. Pero donde nos ponga el Señor, allí siempre va a haber oportunidad de desarrollar alguna forma de ministerio, de desarrollar algo para la honra y gloria del Señor. Y esta fue la experiencia de Daniel. El Señor le dio capacidades, le dio dones, y él estuvo listo para usar esos dones y esas capacidades, aún para los gentiles, las personas que no eran de su pueblo. Y al estudiar este libro podemos ver de qué manera la incidencia de la comunidad de fe en ese momento del pueblo de Israel, la incidencia de su fe trascendía los círculos de solamente los judíos, pero también podemos ver la acción de Dios en la gente que está alrededor del pueblo de Israel, aunque el pueblo de Israel estaba en unas condiciones realmente precarias en esta situación, porque ellos eran exilados en tierra extraña, en Babilonia. Pero el punto central que podemos empezar a ver allí en este capítulo 2 de Daniel es la disposición que él tenía para usar sus talentos y capacidades para el servicio de otros. En este capítulo 2 hay por lo menos 3 aspectos que podemos recordar en esta historia, si usted le puso cuidado. Obviamente todo el capítulo gira alrededor del sueño del rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y en el capítulo 1 estudiamos cómo Daniel fue llevado junto con otros, no solamente de judíos, pero de otras naciones conquistadas, como representante de su país, como lo mejor, más representativo de su país, y había sido entrenado allí para servir en la corte del rey, y ahora él estaba desempeñando esa labor. Entonces todo el capítulo gira alrededor especialmente de ese sueño y de lo que hace Daniel alrededor de ese sueño. Entonces la primera parte, los primeros 28 versículos hablan del sueño. Curiosamente, cuando leemos el mismo capítulo en la versión Reina Valera, especialmente versiones antiguas, porque la versión más actualizada de la Reina Valera ya cambia este detalle. Uno de ellos es que en la versión Reina Valera, el rey dice que se le había olvidado el asunto del sueño. Él dice: el asunto lo olvidé. Y hay un problema de traducción allí.
porque en realidad, como les digo, aquí en la Nueva Versión Internacional, como también en otras versiones más recientes, no hablan esos términos de que el asunto lo olvidé, sino que más bien él había tomado una determinación de que no le iba a decir el sueño a los sabios, a los astrólogos y a toda esta gente que estaba encargada de estas cosas, sino de que ellos debían decirle a él qué fue lo que soñó, y no solamente adivinar el sueño, si podemos hablar en esos términos de adivinar, pero también interpretar el sueño. Entonces, del versículo 1 al 29 se centran en esta tensión que ocurre alrededor de la adivinación del sueño, el sueño olvidado, y después del versículo 29 a 45 vemos a Daniel revelándole el sueño al rey y dándole la interpretación del sueño, que significaba. Y la última parte, los últimos versículos del 46 al 49, podemos ver cómo Daniel es honrado y cómo Daniel es promovido de su puesto. Entonces, hay varios detalles muy interesantes y vamos a tratar de ir a través de ellos. Quizás no podemos ir versículo por versículo, pero vamos a tomar algunos aspectos de todo el estudio. Quizás lo primero que deberíamos empezar es considerar este aspecto de cuál es el papel que desempeñaban estos magos, encantadores, hechiceros y astrólogos en la corte del rey. Recuerden que toda esta gente, la mayoría de ellos es de diferentes procedencias, y Nabucodonosor, la intención de él era que esta gente había sido entrenada y había sido preparada, y les proveyó entrenamiento para que sirvieran obviamente en tareas involucradas con la administración del reino, con que les pudieran aconsejar al rey e influir en eventos como las cosechas, las sequías y las batallas. Y casi que los magos, por ejemplo, pueden referirse a cualquier persona involucrada en las prácticas ocultas. Los encantadores pueden haber sido expertos en exorcismos, y los hechiceros lanzando hechizos. Los astrólogos eran una clase de sacerdotes que afirmaban recibir conocimiento especiales a través del movimiento de las estrellas, y obviamente los sabios y entendidos que tenían cierta capacidad de análisis y de planeación y de previsión. Todo ese grupo bien diverso de alguna manera hacía aportes para la administración del reino. Curiosamente, desde como el versículo, cuando ellos empiezan a hablar, desde el versículo 7, desde el versículo 7 y por varios capítulos, déjenme ver mis notas acá. Sí, desde el versículo 7, cuando intervienen acá en el diálogo los astrólogos, el texto aparece en arameo, y solamente después de como el capítulo 9 vuelve a escribirse en griego. La razón por la cual eso sucedía es porque estos astrólogos, adivinadores, este grupo selecto de consejeros eran de diferentes procedencias, y el lenguaje común en ese territorio era el arameo, y esta gente se dirigía al rey en arameo, que era el lenguaje común para todos.
Entonces el papel de ellos era claro en el sentido de proveer información, ideas, adivinación, o los pueblos de esta región, Babilonia y todo lo que es esa región que antes estaba dominada por Asiria, ahora por Persia, porque medos, persas, estaban muy influenciados por las cosas del ocultismo y exotéricas y diabólicas y todo esto. Y yo creo que esta experiencia pues fue bien dura para Daniel, tener que estar compartiendo con esta gente con ideas tan diversas, opuestas y aún totalmente contrarias a su fe. Pero es otro punto para enfatizar allí la capacidad que tuvo Daniel de interactuar con gentes de diferentes cultos y aún traer bendición a esta gente con sus acciones. Cuando todos iban a ser sacrificados, él sacó la cara por todos. Pero es importante ese detalle, que a Daniel le tocó participar de ellos, ¿sí? Y la verdad es que ninguna de estas cosas, cualquiera que fuera la naturaleza de ellas, astrólogos, adivinos, hechiceros, a un culto demoníaco, ninguno de esos fue capaz de mostrar el poder que tuvo Daniel en el nombre del Señor. Y esto es importante anotarlo, porque creemos en un Dios que está por encima de cualquier culto, de cualquier creación humana, de cualquier práctica extraña. Un Dios sobre todos. Y eso era claro para Daniel. Ahora, es interesante ver cómo el rey, aunque tenía esta gente allí trabajando para él, y tenía absoluto dominio sobre ellos, parece ser de que él no tenía mucha confianza y quería probarlos, ¿sí? Porque aunque no es claro si él realmente se acordaba o no se acordaba del sueño, según la versión Reina Valera, no se acordaba del sueño, pero como les explicaba antes, hay problemas de traducción en eso. Entonces no sabemos exactamente si él se acordaba o no se acordaba, pero aquí ese hecho de que los adivinos y todo este grupo de consejeros tenía que adivinarle el sueño que él tuvo, pues revestía una dificultad tremendamente grande. Y esto es interesante porque lo podemos comparar con la situación que se vive hoy con tantos agoreros, adivinos, lectores de cartas, de astrología y todo esto, porque casi siempre, o es muy frecuente, de que es la misma persona que está buscando a esta gente la que sin querer a veces suministra toda la información que ellos necesitan para crearle una historia y entre comillas adivinarle el futuro o quitarle los males que sufre y todo eso, a veces usando la misma información. Y obviamente esta gente hubiera sido muy fácil decirle cualquier interpretación al rey si él les dice el sueño. Eso se usa hoy. Si usted le dice el sueño a alguien, hay algunos que se encargan de eso y usan ciertos aspectos de los sueños para supuestamente adivinarle el futuro. Incluso áreas de la psicología más o menos moderna enfatizan el sentido de los sueños. Freud, por ejemplo, el famoso padre del psicoanálisis, tiene un tratado sobre los sueños y usualmente
en la descripción de Freud, los sueños uno siempre sueña algo que anhela o algo que teme. Esa es la interpretación que le da a la generalidad de los sueños. Algo que uno quiere que suceda o algo que uno no quiere que suceda. Entonces, con eso se pueden crear bastantes historias de adivinación y de interpretación de los sueños que cualquier persona pueda tener. Pero es interesante cómo el rey les pone esa piedra de dificultad al grupo de consejeros. Y no solamente eso, sino de que de una forma violenta, podemos decir, ¿por qué fue tan duro con los astrólogos? Él quería probarlos también. Y no solamente eso, sino que si no lograban hacer lo que le estaba pidiendo, estaban condenados a muerte. Nabucodonosor obviamente se caracterizó por ser un gobernante tremendamente déspota y autoritario, y nadie podía negarse a sus peticiones, y aquí simplemente decreta un edicto que va a matar a todo el grupo de sabios. Parece que Daniel no estaba en el momento en que él estaba consultando a este grupo, pero era parte del grupo grande. Se supone que era un grupo grande de consejeros, entre los que se incluía toda esta gente, adivinadores, hechiceros, astrólogos. Entonces parece que Daniel no estaba en el momento en que el rey lo manifestó. Y entonces él se enteró después. Curiosamente, los argumentos del rey contra estos astrólogos, si miramos algunos de los versículos, él ya tenía como cierta desconfianza, y estaba diciendo en el versículo 8, por eso quieren ganar tiempo. Si me dicen lo que soñé, ya saben lo que les espera. Ustedes se han puesto de acuerdo para salirme con cuestiones engañosas y malintencionadas, esperando que cambie de parecer, pero mi decisión está tomada. Y obviamente los astrólogos le respondían que nadie en la tierra es capaz de hacer eso, de que no le digan el sueño para interpretarlo, ningún rey había hecho eso antes, y declaraban que lo que su majestad el rey estaba pidiendo era totalmente imposible y nadie podrá revelárselo, y los únicos van a ser los dioses. Y ellos afirmaban: los dioses no están en medio de nosotros, por lo menos no están en carne, dice la versión Reina Valera. Y definitivamente, en versículo 12, él mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Fueron a buscar a todos los sabios de la Babilonia, allí incluía a Daniel. Y Daniel entonces pide explicación, le dicen que por qué razón, y Daniel fue y le pidió más tiempo al rey. Y es curioso porque entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué el rey le dio a Daniel más tiempo si había declarado a los otros que dejaran de dilatar las cosas, que resolvieran el enigma? Y aunque los otros astrólogos y adivinos habían hecho eso y el rey les había considerado de esa manera, al hacer la petición, Daniel, en versículo 16,
Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretar su sueño. Y el rey le concedió eso. Entonces parece de que el rey empezó a ver algo ya en Daniel, una seguridad, una confianza. Este no es como los demás, y le dio tiempo. ¿Qué hizo Daniel? Daniel inmediatamente fue a su casa y compartió con sus amigos, compatriotas, con siervos en la fe, les dijo lo que estaba pasando y les pidió oración, ¿sí? Les pidió oración. Vamos a orar, dice, le contó a sus amigos y al mismo tiempo les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo en cuanto a este sueño misterioso para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios. Interesante, sí. Porque Daniel no tenía hasta ese momento la certeza de que él pudiera resolver esa situación. Pero busca a sus compañeros de fe, y vamos a rogar por la misericordia de Dios se manifieste acá, nos revele esto, porque están en peligro de muerte. Esa era la prerrogativa. Todos estaban sentenciados a muerte. Y Daniel lo puso en las manos de Dios. Esta situación extrema la puso en las manos de Dios. Y oraron a Dios, y esa noche el Señor se reveló a Daniel, le reveló el sueño del rey, le dio la interpretación en una forma tremendamente sobrenatural, y inmediatamente que Daniel recibe esa bendición, la respuesta en fe de Daniel es tremenda, ¿sí? Porque inmediatamente eleva un canto de acción de gracias, que son del versículo 20 al 23, una tremenda oración de acción de gracias, con la certeza y seguridad de que Dios había hablado a sus vidas. Y estos son ejemplos a seguir, ¿sí? En situaciones extremas, en situaciones que nadie puede resolver, tenemos que acudir al experto en imposibles. Y el experto en imposibles es nuestro Dios. Y el Señor tiene misericordia de sus siervos. El Señor tiene misericordia de ti y de mí. Y en esas situaciones extremas es la oportunidad para que se vea la grandeza del Señor. Y cuando podemos ver esa grandeza del Señor respondiendo a nuestras oraciones, lo menos que debemos hacer nosotros es responder en fe de la misma manera y en gratitud con Dios, así como lo hizo Daniel. ¿Sí? Alabado sea por siempre el nombre de Dios, suyos son la sabiduría y el poder. Él es el que tiene el control de los tiempos y de las épocas, el que pone y quita reyes, da sabiduría a los sabios, discernimiento a los inteligentes, revela lo profundo y lo escondido, y sabe lo que se oculta en las sombras. Dice, en él habita la luz. Y me encanta esa expresión, porque hace eco con el tono con que el apóstol Juan habla acerca de Dios y la luz. En primera de Juan, la primera carta de Juan, ¿sí? La luz de Dios, en él habita la luz, ¿sí? En él no hay tinieblas. Se revela a nosotros y nos revela las profundidades de lo que nosotros no conocemos. Entonces, Daniel responde en fe y en gratitud a Dios por la manifestación de Dios en su vida. Seguidamente, entonces, Daniel procede a
ir delante del rey, y revelar al rey su sueño, darle la interpretación, pero al mismo tiempo dar testimonio del origen de esa capacidad que Daniel tiene. Y esto es tremendo, como Daniel aprovecha esa oportunidad de testimonio, y lo vamos a ver en muchas otras oportunidades en los capítulos que siguen, donde él enfatiza la fuente del poder que hay en él. No es el mismo, pero es Dios que quiere hablarle en esta oportunidad al rey, para que se dé cuenta de lo que va a pasar, para su bien o para su mal. Y vemos aquí cómo Dios se revela en cierta manera, dándonos a entender de que Él es el que tiene el control aún sobre este gobierno de Nabucodonosor, que había sido opresor del pueblo judío, y cómo tomaba ventaja del pueblo judío, y cómo estos judíos estaban sirviéndole allí. Dios tenía el control de las cosas. Y entonces nos podemos de pronto preguntar si Dios es responsable de los malos gobiernos. Sería una pregunta que nos podríamos hacer. Si el mal gobierno es responsabilidad de Dios o Dios. Y ciertamente podemos decir, Dios permite eso. Lo está permitiendo aquí para que también el pueblo de Israel entienda cuál han sido sus fallas, cuál ha sido su pecado. Y en medio de esa situación que vivieron, Daniel salió siempre bien librado, pero el resto de la población no tenía tan buenas prerrogativas como las que tuvo Daniel, y sufrieron, ¿sí? Como puede sufrir uno en tierra extraña, especialmente si está en condición de prisionero. Entonces era lección este gobierno, que en cierta manera Dios había permitido, lo estaba usando para dar una lección al pueblo de Israel. Sí. Nabucodonosor llevó a cabo en cierta manera el plan de Dios para disciplinar a Judá. De la misma manera como podemos pensar en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, como la iglesia cristiana sufrió de Nerón y de los gobernantes romanos. Esa persecución a la iglesia, que obviamente nadie quiere una persecución, pero esa persecución a la iglesia dio origen a la expansión de la iglesia. Y nadie quiere un gobierno como el de los emperadores romanos, como el caso de Nerón o como Calígula, cualquiera de esos otros, tremendamente malos. Pero Dios usó esas circunstancias también para florecer y hacer crecer la iglesia, y lo vemos también en muchas otras circunstancias en la historia de la humanidad. Y nos hace pensar, por ejemplo, en la situación que podemos estar viviendo en el tiempo presente. Dios puede usar cualquier gobierno para hacernos despertar y hacernos entender de qué es lo malo que estamos haciendo como individuos, como comunidad, de decirle a un pueblo, esa no es la manera de vivir y de hacer las cosas. Y yo creo que podemos ver también en el tiempo presente, en la situación de este país, donde es evidente el antagonismo, la división, las luchas. Nos damos cuenta de que eso no es lo que queremos para el país. Yo espero que cualquier persona sensata
entienda de que eso no es lo que va a beneficiar a este país, pero va a implicar un examen de conciencia y un cambio de actitud de todas las esferas sociales. Porque si se continúa en este tren de antagonismo, de división, de sectarismo, de prejuicios, esta nación que ha sido poderosa y que en gran medida ha recibido siempre la bendición de Dios, va a perder esa bendición de Dios. Entonces, podemos tomar lección aquí de Daniel. Nabucodonosor no fue un buen gobierno, un buen gobernante, pero aún en los malos gobiernos, que Dios permite por razones que desconocemos, Él permite que los líderes pecadores y aquellos pecadores que los siguen, incluidos nosotros, puedan vivir y puedan prosperar, porque no conocemos los fines últimos de Dios. Y por eso la exhortación que se nos hace en el Nuevo Testamento de orar por los que están en autoridad, hay que hacerlo, ¿sí? Y que podamos aprender lecciones de la experiencia de vida como personas, como comunidad, y de alguna manera, a pesar de las circunstancias, tener la oportunidad, si se tiene la oportunidad, mejor debo decir, poder servir, poder de alguna manera contribuir con la situación que se vive. Yo creo que todos recuerdan claramente la frase famosa del presidente Kennedy, ¿sí? No pregunte qué puede hacer la patria por usted, pregunte qué puede usted hacer por la patria. Y yo no sé si él mismo tuvo conciencia de la trascendencia de esa frase, pero la redención nuestra se da en términos de lo que podamos servir. No importa en qué circunstancia, no importa en qué gobierno, pero poder servir. Y Daniel es un ejemplo de eso. Vamos a seguir adelante. Observen que a Daniel lo llamaron Belsasar, allá en Babilonia le cambiaron de nombre, que yo creo que fue bien ofensivo para eso también, de que le cambien el nombre a uno, no se siente a gusto, ¿no? A veces nosotros viviendo en este país con nombres y apellidos hispanos, oímos pronunciar nuestro nombre un poco raro, a veces nos sentimos incómodos y es preocupante porque entonces a veces nosotros también estamos diciendo los nombres de otras personas no como ellos quisieran oírlo, no que queramos cambiarle de nombre, pero aquí a Daniel le cambiaron de nombre, ¿sí? Ya no vas a tener un nombre judío, vas a tener un nombre babilonio, y el nombre que le pusieron era Belsasar. Daniel significa Dios es mi juez, y Belsasar significa Bel, protégelo. Bel recuerden que es el dios pagano de los babilonios, y en la corte se le conoció como Belsasar. Curiosamente, el rey que sigue después de Nabucodonosor, más adelante lo vamos a ver, el nombre es parecido, el rey Belsasar, vamos a verlo más adelante, pero Belt, con la T allí, Belsasar, significa que es como suplicando que Bel lo proteja. Vamos a centrarnos por un momento en el sueño del rey Nabucodonosor, sin pasar por alto, como mencionábamos antes, el testimonio que estaba dando
Daniel del origen de su capacidad, de su talento. Él mismo le reafirma al rey, versículo 27, le dice: no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que procura. Y yo creo que el rey, apenas Daniel le dijo esto, yo creo que él, como decimos, se frunció y dice: bueno, este me va a decir lo mismo que los otros, ¿sí? Pero dice el versículo 28, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Y este es Daniel dando testimonio. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Estos son los sueños y las visiones que pasaron por su mente. Y dice, y en lo que a mí me toca, este misterio me ha sido revelado, no porque sea yo el más sabio que el resto de la humanidad, sino para que en la intención de Dios su majestad llegue a conocer la interpretación de este sueño y entienda que está pasando por su cabeza, ¿sí? Entonces da testimonio de cuál es el origen, es el Dios del cielo. No es porque yo sea más sabio que nadie, es porque Dios se ha revelado a mí para revelarle al rey. Y le cuenta el sueño. Y si usted no se acuerda del sueño, este es el sueño. Es decir, en su sueño su majestad veía una estatua enorme, de tamaño impresionante, de aspecto horrible, perdón. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. De pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Con ellos se hicieron añicos el hierro, se cayó la estatua, todo se volvió polvo. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó la tierra. Y Daniel interpreta entonces el sueño. Dice, su majestad es el rey entre los reyes, el Dios del cielo le ha dado el poder, y otra vez enfatiza, el Dios del cielo le ha dado el poder, no es que usted se lo trajo o lo consiguió, sino Dios le permitió hacer eso. Además, ha puesto en manos de su majestad la humanidad entera, a las bestias del campo. En otras palabras, es un gran rey. Su majestad es la cabeza de oro. Y después habla de cómo otros gobiernos menos grandiosos que el de Nabucodonosor son los que van a venir. Y aquí les voy a mostrar en esta gráfica alguna interpretación en referencia a las naciones y los reinos que puedan venir, y más o menos los períodos que ocupan, ¿sí? Dice, la cabeza del rey, obviamente, representa el imperio neobabilónico, con Nabucodonosor a la cabeza. El pecho y los brazos de plata que el imperio medo-persa estableció con Ciro, el rey Ciro, en el año 539 a.C., que es la fecha de la caída de Babilonia. Perdón, el vientre y los muslos de bronce, el imperio griego que estableció Alejandro Magno en el año 330. Las piernas y los pies de hierro, el imperio romano, que fue establecido por Augusto César. Y algunos entienden que los dedos de los pies representan una confederación posterior de estados que ocuparon el territorio anteriormente controlada por todo el imperio romano.
no hay claridad respecto a este grupo en posterior a esta confederación. Los intérpretes de profecías hablan de que ese reino, esa confederación puede ser la Unión Europea o la alianza de países de la ONU o cosas como eso. De todas maneras tienen incidencia en todo lo que era el imperio romano. La disminución del valor de los metales desde el oro hasta la plata, pasando por el bronce y el hierro, representan la disminución del poder y la grandeza de los gobernantes de los sucesivos imperios. Desde el imperio de Nabucodonosor, el bien despótico, hasta el sistema democrático de balanzas que caracterizó, por ejemplo, a los persas, y después la formación del Senado y las asambleas romanas. Los metales también simbolizan un grado creciente de tenacidad y resistencia. Cada imperio sucesivo dura más que el anterior. Pero el quinto reino, que está representado por la roca, es el reino eterno de Dios. Y aquí hace paralelo con Apocalipsis 11:15. Construido sobre las ruinas de imperios pecaminosos del mundo. Dice su autoridad se extenderá sobre toda la tierra, como dice el versículo 35. Y finalmente sobre un cielo nuevo y una tierra nueva, como dice en Apocalipsis 21:1, ¿sí? Un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, tradicionalmente es la interpretación que se hace a estos reinos representados en la estatua destruida. Nos preguntamos por qué después de esta interpretación Nabucodonosor no se enoja con Daniel y al contrario se regocija y hace una declaración tremenda, ¿sí? Versículo 46, tu Dios es el Dios de dioses, el soberano de los reyes, tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Y podríamos decir, este testimonio y esta acción extraordinaria de Daniel hizo que Nabucodonosor se convirtiera. Y la verdad es que no. Nabucodonosor, aunque estaba maravillado por lo que acababa de hacer Daniel, él realmente siguió adorando otros dioses, y lo vamos a ver más adelante en otros capítulos, y no podemos decir que Nabucodonosor estaba realmente convertido al Dios de Israel. Entonces es curioso esto porque me hace pensar en tantos políticos y gobernantes que a veces están diciendo de su cristiandad o de su fe y Biblia en mano le hablan al pueblo y el pueblo les cree. Aquí vemos a alguien que habla de la grandeza de Dios y lo considera el Dios más grande, pero que en la realidad no vivió una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y otra enseñanza tremenda para tener en cuenta, porque se parece mucho a situaciones que vivimos. Entonces, no podemos decir de que él en realidad se convirtió. Pero yo creo que para finalizar, podemos ver también,
la última parte, cuando el rey retribuye de manera extraordinaria a Daniel, vemos un paralelo tremendo con la historia de José. Porque José también fue alguien que adivinó sueños, interpretó sueños, y los gobernantes lo pusieron en lugares importantes, en lugares de eminencia. Y esto es tremendo porque Daniel sirvió a este rey, sirvió a otros reyes y mantuvo su fe, mantuvo sus principios, se mantuvo fiel al Señor y el Señor le recompensó de manera extraordinaria. Entonces hay una cantidad de lecciones aquí que podemos aprender y recordar. Realmente necesitaríamos muchísimas más horas solamente para analizar todos los detalles de este capítulo, pero yo creo que las lecciones que hemos aprendido son bastante importantes. Recuérdenla, fidelidad al Señor. Daniel mostró esa fidelidad en muchas ocasiones, son lecciones claves de la fe. Daniel y sus amigos proveen un modelo tremendo de testimonio de fe bajo la amenaza de tortura y muerte, y muy pocos creyentes obviamente van a resistir eso, pero cuando se ofrece la oportunidad de dar testimonio debemos dar testimonio, confiar en el Señor, buscar del Señor, implorar su asistencia siempre en tiempos difíciles, tiempos de dificultad, volvernos al Señor, dar testimonio. Cantidades de cosas para aprender, especialmente para vivir. Vamos a dejar acá y vamos a pedir la bendición del Señor en esta noche. Oremos. Dios de toda gloria, te damos gracias, Señor, nuevamente por estas palabras tuyas, por la historia de Daniel, por lo que representa, Señor, en nuestra fe y por el ejemplo que nos da para seguir. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti en toda circunstancia, a usar nuestras capacidades para ayudar, no importa a quién, y, Señor, especialmente buscarte y encontrar en ti, Señor, el apoyo de fe que necesitamos en cada momento. Ayúdanos en este tiempo. Que tu nombre sea glorificado ahora y siempre. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.